Imagina que un día decides salir a excursionar a los Alpes junto con tu pareja, sin saber que ese día harían un gran hallazgo arqueológico que desataría una maldición y les arruinaría la vida para siempre. Tadaima. Hola Butterflies, bienvenidos a este video, en donde se sumergirán en este mundo en donde cuento historias que asustan, pero yo no asusto. Si les gusta este tipo de contenido, no se olviden darle like a este video, suscribirse, encender la campanita para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video y comentar. Por aquí les dejo mis redes sociales por si desean ir a ver lo que publico en ellas. Este video lo hago con la intención de entretener. Cualquier información que no haya puesto en el video y deseen agregarla pueden hacerlo en los comentarios y les estaré respondiendo en cuanto lea el comentario. En el video de hoy les traigo la maldición de Ötzi, el hombre del hielo, para los amantes del misterio y para los que no, también. Dicho esto, ahora sí, empezamos. El hallazgo. Todo esto inició el 19 de septiembre del año 1991, cuando una pareja de excursionistas de Alemania llamados Helmut y Erika Simon decidieron hacer una excursión en los Alpes de Ötztal, que forma parte de la cadena de montañas de los Alpes y se encuentra entre Italia y Austria. Y recuerden la ubicación porque será importante para más adelante. Ellos estaban en ascenso hacia una cumbre y tomaron un desvío porque había mucha niebla y no podían ver. Pero ellos nunca se imaginaron que ese desvío los llevaría a encontrarse con una masa extraña de color marrón que era algo orgánico. Y eso que ellos alcanzaron a ver estaba sobresaliendo del agua del deshielo parcial del glaciar. Cuando se acercaron, vieron que era una persona, pero ellos simplemente pensaron que era un alpinista que había tenido un accidente y que había quedado ahí. Así que decidieron notificar a las autoridades. 2 días después del hallazgo, fueron a levantar a la momia, porque sí, estaba momificado. Pero en ese momento no había ningún arqueólogo presente, lo cual dificultó la extracción de la momia. Sucesos en el hallazgo. Pasaron cosas que afectaron demasiado a la momia tras su levantamiento. Uno de estos sucesos fue que cuando intentaron liberar a la momia con un martillo de neumático, le perforaron la cadera izquierda que destrozó su ropa. Y es que ellos en ese momento no dimensionaban la importancia y relevancia que tendría este hallazgo más adelante. Otro suceso fue que un sepulturero de la morgue fracturó el brazo izquierdo para poder entrarlo en un ataúd de madera, e incluso dejaron caer la caja en donde llevaban a la momia. Pero dentro de todo esto, ¿quién fue Ötzi? Cuando los científicos hicieron sus investigaciones, los resultados de los estudios que les realizaron al hombre los dejó completamente sorprendidos. Ötzi fue un hombre que vivió hace 5.300 años aproximadamente, específicamente en la Edad del Cobre. Características físicas. Tenía unos 45 años y una estatura de aproximadamente 1.60 metros. En cuanto a su apariencia física, es muy interesante. Tenía el cabello oscuro y patrón de calvicie. Tenía varios tatuajes que podrían estar relacionados con tratamientos medicinales o con rituales. Y más adelante les estaré contando más sobre esto. Ötzi tenía barba y pesaba unos 50 kilogramos. Aunque por mucho tiempo se pensó que era una persona caucásica, con una muestra de ADN pudieron demostrar que era una persona de piel oscura. Tenía los genitales encogidos y retraídos por el proceso natural de deshidratación por congelación. Por la parte de sus piernas y pelvis, determinaron que tenía una musculatura de un atleta de alta montaña,
lo que sugiere que pudo haber sido un pastor de altura o un cazador especializado. Todo esto lo pudieron saber porque gracias a las bajas temperaturas que hay en los Alpes, su cuerpo, su ropa y las herramientas que llevaba consigo se conservaron de una manera increíble. Y hoy en día es uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología en el mundo. Los objetos. Los objetos que se encontraron junto a él era un arco, flechas, un cuchillo, un hacha de cobre, un abrigo hecho de pieles de animales, específicamente de cabra, oveja y de fibras vegetales. Tenía un sombrero de oso pardo y zapatos de cuero de vaca con paja de alta montaña. Llevaba consigo también objetos de la prehistoria, que demuestran que ellos tenían técnicas con las cuales fabricaban su propia ropa y objetos que lo ayudarían a su supervivencia. Otra cosa muy interesante es que llevaba recipientes de corteza de abedul con hojas de arce carbonizadas para transportar brasas encendidas. También llevaba un retocador que funcionaba igual que un lápiz mecánico de los de hoy, pero con la diferencia de que el suyo tenía una punta de asta de ciervo, que se utilizaba para afilar herramientas de sílex. El sílex es una roca sedimentaria muy dura que está compuesta principalmente de cuarzo microcristalino, y con esta roca se realizaban utensilios en la prehistoria. También llevaba consigo fragmentos de hongos del abedul, insertados en tiras de cuero, y esto servía como un laxante natural para combatir los parásitos. También llevaba restos de musgo efagnum, que sirve como coagulante que usaba para tapar sus heridas. Y en su estómago encontraron restos de este musgo, lo que quiere decir que comió alimentos con las manos sucias del musgo. En su estómago se encontró polen intacto de carpe negro, lo que indica que su deceso ocurrió en primavera o a principios de verano. Hipótesis de su deceso. En cuanto a su deceso, se pensaba que él había partido de este mundo tras haber pasado un accidente y haberse congelado. Pero en el año 2001, 10 años después de su descubrimiento, en una radiografía, se descubrió una punta de flecha de sílex de 2 centímetros, la cual estaba clavada bajo su omóplato izquierdo. Se piensa que él fue atacado cuando estaba viajando por las montañas. La flecha fue disparada desde unos 30 metros de distancia, lo que provocó una hemorragia masiva tras haberle perforado una arteria. Fue en cuestión de unos pocos minutos que partió de este mundo. También en su cráneo encontraron coágulos, lo que indica que cayó de cabeza contra las rocas o que la persona que lo atacó lo golpeó contundentemente. Otzi tenía un corte en la palma de la mano derecha, justo entre el pulgar y el índice, lo que indica que era una herida defensiva que se produjo entre 3 y 8 días antes de su deceso. Esto indica que él intentó defenderse tras ser atacado con un arma. Entre sus pertenencias se encontró líquido vital de 4 personas. Había de este líquido rojo en su abrigo y le pertenecía a otra persona. También había líquido vital en el cuchillo, que le pertenecía a otra persona diferente a Otzi, y el líquido vital de 2 personas más en una sola de sus flechas, lo que significa que atacó a 2 personas, recuperó la flecha y la guardó. Todo esto indica que él había tenido una persecución de varios días hasta llegar a su fallecimiento. Se tiene 2 teorías del por qué la persona que cometió este acto contra Otzi pudo haberlo hecho. La primera es que fue por venganza, ya que decidió no robarse el hacha de cobre que tenía Otzi, y llegaron a esta conclusión porque el cobre era un símbolo de riqueza y no se la llevaron. Pero está también la otra teoría, que sugiere que la persona que lo hizo no la robó simplemente porque podría ser identificado. Enfermedades.
También se descubrió que él sufría de varias enfermedades como artrosis, la enfermedad de Lyme, que se transmite por garrapatas, tenía parásitos intestinales y tenía caries profundas y periodontitis debido a una dieta rica en carbohidratos. En su mano derecha tenía una uña con 3 líneas de Wu. Estas líneas aparecen en la superficie de las uñas e indican que el crecimiento de la uña se detuvo temporalmente debido a un daño físico o a una alteración en el organismo. Estas marcas demuestran que Otzi estuvo muy enfermo en sus últimos 6 meses de vida. También 4 meses antes de su deceso y tuvo otra enfermedad 3 meses después y tuvo una última enfermedad y severa afección que duró 2 semanas completas 2 meses antes de su deceso. Los tatuajes. ¿Recuerdan que le había mencionado antes sobre tatuajes? Ahora les voy a contar más sobre esto. Otzi tenía nada más y nada menos que 61 tatuajes en su cuerpo. Eran líneas y cruces. Tras un experimento que se realizó en el 2004, se pudo demostrar que no se hicieron con cortes de cuchillos, sino punzando la piel de forma repetida con un punzón de hueso o una aguja de cobre e introduciendo polvo de carbón. Se cree que estos tatuajes funcionaban como una terapia analgésica similar a la acupuntura para combatir sus problemas en las articulaciones desgastadas por la artrosis. Estudios de ADN. Un estudio de la Universidad de Innsbruck comparó el ADN de Otzi con la de donantes de sangre de la actualidad en la región de Tirol y el resultado fue impactante. Se identificaron a 19 personas vivas que comparten una mutación genética con Otzi. Estas personas son sus descendientes directos, miembros de una dinastía familiar que ha sobrevivido de forma ininterrumpida a lo largo de 190 generaciones. La ubicación del hallazgo y la disputa. Cuando les dije que recordaran acerca de la ubicación del lugar, porque era importante, es porque entre Italia y Austria hubo una disputa de en cuál de los dos países se encontró a Otzi. Los mapas revelaron que la momia se encontraba 92.56 metros dentro del territorio italiano y Otzi en el año 1998 fue entregado al Museo de Arqueología de Tirol del Sur en Bolzano, Italia. Otzi en la actualidad. Otzi hoy en día se encuentra resguardado en una cámara hermética en donde descansan sus restos a unos menos 6 grados Celsius y 99% de humedad relativa, donde periódicamente se le rocía con agua estéril congelada para crear una fina capa protectora de hielo. La maldición. Se preguntarán el por qué le hablé al principio sobre una maldición. Ya hemos llegado a la parte en donde les explico todo. Lo de la maldición es porque se cree que las personas que tuvieron algún contacto con Otzi terminaron partiendo de este mundo de formas extrañas y otros de maneras repentinas. Primer caso. El primero en irse de este mundo fue el doctor Rainer Henn en el 1992 a la edad de 64 años. Él fue el patólogo forense que manipuló y embolsó a Otzi. Su deceso ocurrió mientras iba a dar una conferencia académica sobre la momia. Cuando iba de camino, su auto colisionó, lo que le causó varios traumatismos severos que lo llevaron a partir de este plano. Segundo caso. El segundo caso ocurrió en el año 1993. A la edad de 52 años, Kurt Fritz se convirtió en la segunda persona que se fue de este mundo por la maldición. Él fue un experimentado guía de alta montaña que coordinó el rescate aéreo y el traslado en helicóptero de Otzi. Pasó al otro plano por una asfixia por sepultamiento en una avalancha.
Tercer caso. En el año 2004 ocurrió el tercer deceso registrado por esta maldición. Fue el de Helmut Simon. Y les estaré dando unos segundos para que me digan quién fue esta persona. Helmut fue el que descubrió a la momia junto a su esposa. Él pasó al otro mundo a la edad de 67 años. Y por ironías de la vida o de la muerte, se fue de este mundo tras caer por un precipicio de más de 90 metros. Su cuerpo fue hallado congelado en una posición muy similar a la de Otzi. Y creo que de todas las maldiciones que les voy a mencionar, esta es la más acertada y la que tiene más sentido y realmente la más impactante por la forma en la que ocurrió todo y a la persona a la que le ocurrió. Cuarto caso. La cuarta vida que se cobró esta maldición fue la de Rainer Holz, un periodista y camarógrafo austriaco que fue el único profesional con la autorización para poder firmar a Otzi. Partió de este mundo en el año 2005 a sus 47 años. Él se enfermó meses después de emitir un documental de 1 hora sobre la excavación en donde se encontraba Otzi. La causa de su deceso fue por complicaciones neurológicas por un tumor cerebral. Pero en el 2005, él no fue la única persona que partió de este plano terrenal. También otra persona involucrada fue víctima de esta maldición. Quinto caso. En el 2005 también falleció Dieter Warneck a sus 45 años de un infarto agudo de miocardio. Él fue el jefe del equipo de rescate de alta montaña alpina que localizó a Helmut Simon. Pasó al otro mundo menos de 1 hora después de asistir al funeral de Helmut. Sexto caso. Este también ocurrió en el año 2005. Konrad Spindler falleció por complicaciones degenerativas de esclerosis múltiple. Fue el arqueólogo que realizó el primer examen científico detallado de la momia tras su rescate. Séptimo caso. En este año también pasó a mejor vida el Dr. Lloyd por una enfermedad hereditaria de la sangre que fue diagnosticada poco antes de iniciar la investigación de Otzi. Él fue un precursor de la arqueología molecular que identificó los diferentes perfiles sanguíneos en las herramientas de la momia. Octavo caso y último. La última persona que fue víctima de esta maldición fue Frederick Tiefenbrunner. Él partió de este mundo en el año 2022 a sus 82 años. Fue un microbiólogo que analizó el ADN de los hongos y patógenos bacterianos que tenía Otzi. La causa de su deceso fue por complicaciones en una cirugía de corazón abierto. Conclusión. Para muchos serán coincidencias, para otros maldiciones. Pero lo que sí es cierto es que se han perdido vidas relacionadas con Otzi, ya sea por la edad, por accidentes o por complicaciones de salud. 800 personas se han visto involucradas en la investigación de la momia y solo 8 han pasado al otro mundo. Y viendo las cifras de las personas que han investigado y no les ha pasado nada, se puede decir que solo son casualidades los decesos de estas personas, o quizás no. Hemos llegado al final de este video. Si llegaste hasta este punto, gracias por ver. Apóyame dándole like a este video, suscribiéndote y comentando. Me estarías ayudando muchísimo. Cada like, cada comentario, cada suscripción me ayuda a que el algoritmo de YouTube recomiende los videos y les llegue a más personas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Y recuerden, Butterflies, sean libres y felices. Itadakimasu, sayonara.